Ya, ahí sí. Dale nomás, Antonio. Ya. La figura 1 ilustra el extremo superior de una columna de separación. La corriente de vapor 2, que abandona el plato instalado en el tope de la columna, es alimentada al condensador, que está externamente aislado, donde es total o parcialmente condensada, de acuerdo a la capacidad, temperatura y caudal de la corriente de servicio 7. Para enfriamiento, la operación estándar de la columna de separación supone que las corrientes de líquido y vapor que abandonan el plato superior 1 y 2 y el condensador 3-4 están en equilibrio termodinámico. El empleo de la columna de la figura 1 para la separación de la mezcla de etano, peso molecular 30, más propano, peso molecular 44, ha permitido determinar que la corriente de vapor 2 tiene una composición 55% mol-mol. Utilice la ley de Raoult para describir el equilibrio líquido-vapor en el sistema etano más propano y te pide la temperatura de operación del condensador cuando opera 5 bar y de manera total, en grados Celsius. Ok. Partamos por lo primero. ¿Qué significa un condensador de manera total? Que sale el líquido saturado. ¿Y qué entra? Creo que Vapor líquido saturado. vapor. No, Ya, bueno, ¿cómo interpretamos que entra? Ustedes vieron que había una torre de un casquillo de torre de destilación y por acá aparece una corriente. Esa corriente tiene que ser solamente vapor porque es lo que sale por el tope, ¿correcto? Vieron separador de flash, ¿cierto? Sí. Siempre lo que sale por el tope es puro vapor y lo que sale por el fondo es puro líquido, porque se separa bueno, por las densidades, que el vapor se eleva y el líquido queda abajo, ¿ok? ¿Queda claro eso? Y ese vapor entra a un condensador, que el condensador puede salir por arriba y puede salir por abajo. Si sale por arriba, significa que el condensador es total o parcial. O sea, y asumimos que también sale por abajo, porque es condensador. Si sale algo por arriba, ¿es total o parcial? Debería ser parcial, ¿no? Parcial, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando sale un vapor por arriba y un líquido por abajo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en esta interfaz? ¿Otro equilibrio? Hay No sé. equilibrio, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que en los condensadores se pueden dar dos casos. Uno donde es parcial y se genera un equilibrio, es decir, este de acá que está entrando se transforma en un Z, y lo que sale por acá se transforma en un Y, y este en un X, ¿sí? O tengo otro caso donde sale solamente líquido. ¿Y qué pasa en ese caso con el Z, con el Y, con el X? Si saliera todo líquido, si fuera total, Ahí el Z igual a X y no hay Y. no hay. Perfecto. En este caso nos dijeron que es total, ¿cierto? Entonces me dice, temperatura de operación del condensador cuando opera a 5 bar y de manera total. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y qué información tenemos del condensador? Vamos a dibujar el puro condensador. Sabemos que entra un I21, donde 2 significa la corriente, el primer número, y 1 significa el compuesto, que está a 0,5 mol y a 5 bar. Primera pregunta. El condensador es una especie de intercambiador de calor, ¿sí? Es un intercambiador de calor. ¿Qué pasa con la presión en un condensador? Se mantiene constante. Entonces, lo que va a salir por aquí, ¿va a salir a qué presión? 5 bar. ¿Sí? Ya, lo primero que vimos fue eso. Un condensador mantiene la presión constante, ¿ok? ¿Sí? Supongamos que sí. Supongamos que no. Sí, la mantiene constante. Siguiente. Mi salida de por arriba, dijimos que como era total, es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál es la concentración de X? ¿Pueden verla de manera rápida o prefieren calcularla?
O Espera, sea, la ¿por misma qué que la el I de- era 0? Porque dijimos que era total. Y si era total, Ah, ya. es completamente líquido. ¿Pueden ver el X rápido o lo calculamos? Lo calculamos. Hagamos un balance de masa para calcular. Lo que entra, flujo 2, por la composición de lo que entra, tiene que ser igual a lo que sale, que es flujo 4, por lo que sale. ¿Cierto? Más flujo 3 por I3. ¿Por qué este sí? Porque entra como vapor. ¿Por qué este es X? Porque sale como líquido. Y aquí porque sale como vapor. Me dijeron que esto era 0. ¿Sí? Porque no sale vapor. Por lo tanto, también el flujo 3 también es 0. ¿Sí? Entonces, con un balance global, yo digo que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Por lo tanto, F2 y F4 son iguales. Y me queda que I2, 1 es igual a X4, 1. ¿Tiene sentido? Completamente. Porque entró como vapor y condensó completo. Entonces, todas las moléculas condensaron. Todos los fluidos condensaron. ¿Sí? Entonces, la composición de entrada tiene que ser igual a la de salida. ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces, ahora conocemos de la corriente 4, X4. Y sabemos su presión. Y la pregunta es, ¿qué temperatura tiene? Ok, tengo la composición y la presión. Si ustedes se acuerdan de los grados de libertad termodinámico, yo siempre tengo dos. Si yo fijo la presión, necesito o conocer la temperatura o conocer la composición para encontrar el otro. La presión la tengo. La composición y la temperatura, la composición la tengo, por lo tanto la temperatura está definida. ¿Sí? Como yo tengo la composición, la temperatura tiene que estar definida. Si es que hay equilibrio, y como asumimos que sale saturado, existe el equilibrio. ¿Queda claro? ¿Cómo fue eso? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos tres variables? De las cuales siempre podemos tener dos que varían en conjunto. ¿Sí? Dos que varían en conjunto. En este caso, el condensador siempre se mantiene a 5 bar. ¿Queda claro? Por lo tanto, esa es una variable fijada. Entonces, yo ahora puedo empezar a darme ciertos X para obtener ciertas temperaturas. O darme ciertas temperaturas para obtener ciertos X. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos la ayudantía pasada? Que lo hacíamos con presión. La temperatura era fija, nos dábamos un X y obteníamos la presión. Tener un se puede hacer con Antón, ¿no? ¿Cómo? Reemplazando la ecuación de Raúl, Antón. Un minutito, antes de llegar a eso. ¿Se acuerdan de lo que mencioné? Que nosotros teníamos, por ejemplo, la temperatura fija en la ayudantía anterior y la presión y la composición variaban. Entonces yo me daba una composición y obtenía una presión, o yo me daba una presión y obtenía una composición. ¿Se acuerdan de eso? ¿Con el punto de burbuja? Sí, de eso Sí. sí. Ahora es lo mismo. La presión la tengo fija. Entonces yo me doy una composición y obtengo una temperatura. El tema es que ahora yo no me di la composición, me la dieron. Entonces solamente me queda obtener la temperatura. ¿Sí? ¿Queda claro el problema? Sí, está claro. Perfecto. Entonces ahora la composición es fija. Y la pregunta es, ¿cómo obtengo la temperatura a partir de la composición? Un compañero mencionó Raúl. ¿A qué te refieres con Raúl? Ali... Con Antoine, de que Raúl está en función de las presiones de saturación, pues. Y podía reemplazar con Antoine la presión de saturación 1 y la presión de saturación 2. Si sería Ya. la constante de los dos compuestos. Sí, sí. O sea, es que tengo una duda si te refieres a Raúl o a la presión de burbuja. No, presión de burbuja, no Raúl. Jaja, Ya. XD. Sí, está bien. Bueno, si ustedes se acuerdan, la presión de burbuja era la presión de burbuja que dependía de X1 por la presión 1 más la composición 2 por la presión 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen esto, 0,5. Como tienen X2,
tienen esto, o sea, como tienen equipo, tienen esto, que es 0,45, y resulta que las presiones de saturación solamente dependen de las temperaturas. ¿Sí? Entonces, ahí está, me lo tengo, 5 bar. Entonces, si yo reemplazo, me queda 5 bar igual a 0,55 por P1 dependiente de T, más 0,45 por P2 dependiente de T, y tengo solamente una incógnita y una ecuación. Entonces, puedo encontrarla. Ahora mi pregunta es, ¿cómo respejo esto? Está implícito, no se puede. Exacto, no se puede despejar. Entonces podemos usar la calculadora para despejar, o sea, para obtenerlo por sistema de ecuación, o podemos aplicar Solver. ¿Saben usar Solver ya? Más o menos. Me gustaría como ver bien cómo hacerlo. Ok, voy a mostrar el primero. Yo la que ya lo tengo resuelto. Ya, pero voy borrándolo. Voy a compartir pantalla. Sí. Este Excel. ¿Están viendo todo mi Excel? Sí. Ya. Temperatura. No puedo poner un 0 porque se me indetermina, así que necesito un valor cercano. Veamos si el enunciado nos dice alguna referencia. No hay ninguna referencia. Ah, en la pregunta 1.4 dice que trabajemos a menos 20 grados Celsius, lo que significa que todas las temperaturas deberían andar cercanas a eso. Onda, si yo coloco como un 1000, probablemente me va a converger más lento. Pero si coloco tal vez un 0 grados Celsius, me va a converger más rápido. ¿Sí? Recuerden que con la temperatura necesitan buenos iteradores. Entonces vamos a partir con el menos 20 grados Celsius, que equivale a 253 Kelvin. ¿Sí? Esa es mi temperatura iterada. Todos primero copien esta tablita. Esta tablita. Esta es la tablita que necesito. Esto de acá no. Esa tablita, todos copienla. Voy a borrar... Oh, qué flojera borrar eso. Ya, pero lo hacemos. Borrar eso. Yeah. ¿Todos copiaron esa tabla con los datos de Antoine? Chicos, ¿me escuchan? ¿Todos lo copiaron? Estoy copiando todavía. Ya. Un par de minutos más. Y quiero que copien estos 3 datos. Porque esos son los datos que ya tenemos. Y este es nuestro iterador.
¿Listo? Sí, ahora sí. Ok, ¿todos tienen esos datos? Quedó claro que la temperatura me la di para darme un valor cercano, porque si me doy un valor muy bajo o muy alto, se demora más en converger. Debería converger igual, pero prefiero tener un valor más cercano. ¿Sí? Y me la di en Kelvin, ¿por qué? Porque la ecuación de Antoine que me dan está en Kelvin y bar, si no me equivoco. Sí, Kelvin y bar. Hasta ahí, ¿todos claros? Para empezar. Sí. Entonces, ¿cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando Solver? Es súper sencillo, chicos. Ustedes, lo primero que tienen que hacer es escribir los dos lados de la ecuación. En la presión de burbuja, el primer lado, ¿qué es? La presión La presión. de los 5 Y 5 bar. Y el segundo lado, ¿qué es lo que va en el segundo lado de la ecuación de punto burbuja? En el lado derecho. la suma de las saturaciones ponderadas por la composición. Exacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, esta composición por la presión de saturación, que no la tengo. Que alguien me la dé, porfa. ¿Cuál es el 10 elevado a? Sería el A, ¿A? el A más el B. Fijo. ¿Más o menos? Menos B. Menos B. Fijo. Dividido en la temperatura menos o más C. Más C. Bien. Más C. ¿Sí? Fijo. Cierro y cierro. Y aquí, para que aprendan a hacer un poquito más rápido, ustedes pueden llegar y copiar esto, el textual, y escribir el segundo lado. Más 1 menos la composición por lo mismo, pero ahora todos tienen el número 5. En vez del número 4, el número 5. 5, 5, 5. ¿Sí? Y me da eso. ¿Sí? Todo llega... ¿Cómo? ¿Por qué la temperatura no la fijaste? Ah, ¿por qué? Porque yo después quiero copiar todo esto, copiarlo acá abajo y solamente cambiar esa fórmula. Y me va a quedar todo citado. Las posiciones. Ah, vale. Las mismas posiciones, excepto eso. ¿Sí? ¿Te percatas? Sí, vale. Sí, generar plantillas así te puede ahorrar mucho tiempo, cuando tienes que hacer como cosas repetitivas. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué no fijé la temperatura? Porque si yo muevo esto para abajo y esto está fijo, me va a quedar esta posición. Pero no, yo quiero que la temperatura se mueva conmigo. Por eso no la fijé. Ok, ¿todos llegaron a esto? 8,8. Estoy en ello. Sí, tómense su tiempo. Lo que sí tenemos que alcanzar a ver Ratch for Rise, porque dudo que lo vean en otro lado, como un ejercicio. Eso hay que alcanzar a verlo sí o sí, aunque nos pasemos. ¿Todo listo? Sí, vale. Ok, siguiente paso. Ya escribimos los dos lados de la ecuación. ¿Qué quiero yo para que esta ecuación se cumpla?
Mínimo tiende a cero. Ajaja, quizá. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. ¿Cómo lo hago? Diciendo ya, po, quiero que la diferencia entre estos dos sea 0. ¿Sí? La elevo al cuadrado para que la diferencia entre estos dos, al minimizarla, me dé el menor número 0. Recuerden que el menor número que exista al cuadrado es 0. Porque cualquier número negativo se transforma en positivo. ¿Sí? Entonces, hago solver. Un poco de comandos por si les puede servir. Si ustedes apretan Alt, se dan cuenta que aquí los datos dicen una letra D. ¿A todos les pasa? O por lo menos los con Windows. Sí, sí me pasa. Ya, cuando ustedes apretan Alt, tienen teclas rápidas. Alt y apretan la D. Y yo Solver lo tengo en el Y2. Aprieto Y2 y se me abre Solver. Si ustedes aprenden esas cosas en su computador, pueden avanzar bastante más rápido. Cosa que le puede servir para hacer TAM, si quieren practicarlo. Si quieren ser más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la celda objetivo? Yo quiero minimizar esto de acá. No, esto de acá. ¿Y qué quiero variar para que se minimice? La temperatura, que es mi objetivo. Yo estoy buscando la temperatura. Y busco. Me dice que la temperatura del sistema es 234,47. Me minimizo bien, así que le creo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿A todos les dio eso? Sí, a mí sí. Ya, ok. Cambio de nuevo. Siguiente pregunta. Solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Ok. ¿Dónde está mi otro perfil? Ok. Siguiente pregunta. ¿Alguien me lea la 1.2? Temperatura de la corriente de vapor 2 que abandona el plato superior cuando la columna opera a 10 bar. A 5. A 5 bar. Así como el nuevo, sí. Eso. Ah, sí, tienen que cambiarlo. A 5 bar. Ah, vale. Ok, la corriente la que abandona. ¿Qué hago? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué está saliendo del plato? Vapor, ¿no? Vapor. Ok, ¿cómo puedo determinar la corriente de un vapor? Si sé... ¿Qué información tengo? Podría ser gas ideal, ¿no? O sea, tengo temperatura, presión. Tengo la temperatura. Me la están pidiendo. O sea, tengo la presión, ¿no? Que la calculamos recién. El volumen habría que calcular. No, la presión nos la dieron. 5 bar. 5 bar. ¿Qué más tengo? Composición ¿De quién? ¿De qué fase? de la de vapor. De la de vapor. ¿Puedo encontrar la temperatura con eso? Podría aplicar
La presión de rocío, ¿no? Porque esa sería la presión de rocío. Exacto. Y la presión de rocío la podemos obtener, si se acuerdan de la ley de Raoul, diciendo que x1 más x2 es igual a I2 por P partido en PSAT. Hay 1 por P partido en PSAT más I2 por P partido en PSAT 2. Y si despejo eso, me queda que la presión, porque esto se me va a 1, es igual a I1 partido en P1 PSAT más I2 partido en P2 SAT elevado a menos 1. ¿Por qué elevado a menos 1? Porque lo que hice fue pasar la presión dividiendo y luego elevé todo a menos 1 para que la presión me quedara arriba. ¿Sí? Muy enredado. Solamente despejé. Si ustedes conocen una ecuación que ya está hecha, que existe, también pueden aplicarla. Pero yo la despejé. De una manera simple. Ahora, si ustedes conocen esta otra presión, que es presión igual a P2, creo, partido en I1 por volatilidad a la menos 1, P2 sobre P1, menos 1 más 1, también pueden usarla. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces yo usé esta, ¿por qué? Porque me queda más fácil. ¿Por qué digo que me queda más fácil? Vamos al Excel. Voy a copiar esto. Ah, no estoy compartiendo. Voy a copiar esto para no escribirlo de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahora digo esto. Ah, voy a copiar esto igual. Yo ahora copio esto en la misma posición. Lo pongo acá y digo, este es el problema 2. ¿Ok? Si miro acá, me pasó exactamente lo que yo quería, que se me cambiaran todo este tipo de cosas y me quedara eso fijo. Pero, ¿qué me cambia aquí? Esto ahora es un I2. Y esto de acá es una nueva ecuación que despejamos. ¿Se acuerdan? A la menos 1. ¿Sí? Esta es la misma ecuación que yo tengo puesta. Entonces ahora solamente me falta corregir esto de aquí. ¿Todo bien con ese paso que hice? ¿Qué te faltaba corregir? Me falta corregir esta ecuación, porque esta ecuación ahora cambió. No es la misma, si se dan cuenta. Esta está multiplicado y esta está dividido y elevado a menos 1. Entonces, es la composición dividido en la presión de vapor, la composición 2 dividida en la presión de vapor, y todo esto está elevado a menos 1. ¿Se dan cuenta lo rápido que lo hice? Solo con copiar y pegar la plantilla. Chicos, ¿se dan cuenta, no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora solver. Mis teclas rápidas, Alt, D, y según lo que me aparezca solver. Y digo, ¿qué quiero igualar? La segunda división, la segunda resta. ¿Variando qué cosa? La segunda temperatura. Y me llega a eso. Y me dice que la temperatura debería ser 255,66. Analicemos un poco. Esta corriente tiene la misma composición que la otra corriente, ¿cierto? Que la corriente líquida. La corriente de vapor tiene la misma composición que la corriente líquida. Sí, porque ¿Tiene no sentido? sale el vapor. ¿Cómo? No, sí, porque lo que hemos dicho antes, que no sale vapor, por eso. Perfecto. ¿Tiene sentido que la temperatura del vapor a la misma composición sea mayor que la temperatura del líquido? Solo sentido. No piensen en los gráficos ni nada. ¿Tiene sentido? O sea, intuitivamente, para mí sí.
Sí, ¿cierto? pero no. ¿Y en los gráficos lo pueden ver? ¿Alguien puede dibujarme un gráfico temperatura composición en la pantalla? ¿Pueden anotar? Creo que no deja. Ya yo lo hago entonces. Me perdí un poco. No caché eso. ¿Qué cosa? ¿Lo teórico o la resolución? Caché la resolución, pero no cacho eso de la misma composición mayor. Ah, ya, perfecto, lo voy a explicar ahora. Quiero que siempre tengan los gráficos de presión composición y temperatura composición en la mente. Que sepan con la forma que tienen, ¿ok? La semana pasada vimos que el gráfico presión-composición era así. ¿Cierto? ¿Qué fase hay aquí, arriba? ¿Qué fase hay? ¿Qué fase hay al medio? L más B, ¿Y abajo? vapor. Si yo miro la misma composición, es decir, yo trazo una raya así, ¿quién tiene más presión, el líquido o el vapor? A la misma composición. ¿Se dan cuenta que es una raya? El líquido. 0,2. Aquí también es 0,2. Sí, pues. Entonces tiene más sentido que un fluido más presionado esté en estado líquido, el mismo fluido. Y en el caso de temperatura es así, ¿cierto? ¿Qué temperatura hay acá? O sea, ¿qué fase hay arriba? Vapor, Vapor. Abajo. líquido. ¿Y entre medio? Vapor. Si yo trazo una línea, este es vapor saturado y este es líquido saturado. ¿Cuál es la mayor temperatura? El vapor saturado. El vapor saturado. Entonces, ¿tiene sentido que el vapor a la misma composición me haya dado con mayor temperatura? Sí tiene sentido. Perfecto, tiene mucho sentido. Oye, Paco, esas composiciones son composiciones globales, ¿cierto? Son Z. Sí, pero todos corresponden a Y o a X porque resulta que no había equilibrio. O sea, hay equilibrio, pero está en el borde de saturado. Como lo que sale del condensador es completamente líquido, yo puedo decir que mi Z es igual a un X. Y como lo que está entrando al condensador es completamente gas o vapor, yo puedo decir que mi Z es igual a un Y. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Perfecto. Entonces, siguiente pregunta. Chicos, ¿alguno que lea la pregunta? Composición de la corriente del líquido que abandona el plato superior cuando la columna opera a 5 bar. ¿Sí? El mío dice 10. Sí, tiene 5. Perfecto. Yo tengo mi columna. Me están preguntando por esta composición. Y yo tengo esta de acá. ¿Cómo la calculo? La verdad es que yo aquí lo calculé de otra manera, pero creo que hay una más fácil. ¿Qué es de ese plato? ¿Conozco algo? ¿Qué pasa, La presión y el líquido saturado. qué pasa con el líquido que está aquí con respecto al vapor que está acá? ¿Qué característica tienen? Tengo una bandeja, está saliendo líquido por acá y sale vapor por arriba. ¿Qué particularidad tienen esas dos corrientes? ¿Que están en equilibrio? Están en equilibrio. ¿Y qué pasa cuando están en equilibrio?
tiene la misma temperatura y presión. A la misma temperatura y presión. Por lo tanto, ¿cuánto es la temperatura que sale? ¿Cuál es la temperatura del líquido que sale? Serían los La misma que la... 200, eso. ¿Cómo, disculpa? Hay que hablar los dos. No escuché bien. No, que serían los 255 que habíamos calculado, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces yo aquí tengo dos formas de hacerlo. Por equilibrio, diciendo que I1 por la presión que la tengo va a ser igual a X1. Esto también lo tengo porque me lo dan. Va a ser igual a X1 por la presión 1 de saturación que depende de la temperatura que también la tengo. Puedo calcularlo así o puedo aplicar punto burbuja de nuevo. Lo que le acomode. Ese calculenlo ustedes. Esta es la forma más rápida. Yo lo hice de la otra manera, pero no es lo más rápido. Paco, ¿por qué tení I1? Porque te dicen que el plato está en equilibrio, ¿no? Y a ti te dan la composición que sale del plato. Por arriba. ¿O no? En la pregunta anterior te decían que la composición era 0,55. Sí, y además te la dan abajo en el dibujo. ¿Y esa composición es la misma del líquido? No, pues. Esa composición está en equilibrio con un líquido. Esa es la composición que sale por arriba del plato. ¿Sí? Sí. Y como por arriba del plato sale vapor y por abajo del plato sale líquido, significa que están en equilibrio. Si están en equilibrio, significa que la temperatura del vapor que sale es la misma temperatura del líquido que sale. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? Por Sí, lo lo estoy tanto, si tienen la misma temperatura, significa que tienen diferente concentración. Porque están en equilibrio. ¿Sí? Al estar en equilibrio sí. tienen distinta temperatura, pero diferente concentración. Entonces me están preguntando por la composición que sale del plato, por la parte líquida. Y yo necesito todo lo que me pide Raúl. Y resulta que lo tengo. Tengo este valor. Tengo este valor. X1 no lo tengo. Y este valor no lo tengo, pero es 10 elevado a menos B partido en T más C, y T sí lo tengo. Entonces, quiero que calculen X1, para que comparemos. Calculadora, Excel o lo que le acomode. Paco, Dime. afecta mucho si por alguna razón no me dio exactamente la misma temperatura que tienen las dos. ¿Afecta en algo? ¿Cuánto te digo? 255,65. No, no ¿Por afecta. alguna razón? Probablemente ¿No? te da 255 más 65 algo más. Sí, 8, pero es que también Ya. verifiqué los valores de la No, porque diferencia. es que el mío no es exacto. El mío no es exacto. Yo lo corto en 2 decimales. Ya, Entonces me lo sí, aproxima. ya, la composición me dio 0,18. No sé si lo hice bien. ¿Y a los demás? ¿Los demás? ¿Nadie más lo calculó? Ok. Me da 0,16. Era 0,183. Viene la persona que dijo 0,18 porque probablemente lo aproximó, ¿no? Da eso. ¿Sí? La persona que le dio diferente o no lo ha hecho, compruébelo. Ah, sí, me pitié el A de Antoine. Puse el del 2. Ya, pero está bien.
¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Pasemos a la siguiente entonces. Última pregunta, ¿quién la lee? 1.4. Chicos, ¿alguno que la lea? Fracción del líquido de 4 y 2 cuando el condensador opera a 5 bar y menos 20 grados Celsius. Mol. Tengo mi condensador. ¿Y ahora qué me dieron? Me dieron la presión, 5 bar, y me dieron la temperatura, menos 20 Celsius. ¿Qué pasa si me da la temperatura? ¿Qué va a variar ahora? La La composición. composición. La composición, ¿cierto? Entonces yo ahora tengo un I2, que va a ser igual a un Z porque es lo que entra en mi global, igual a 0,55. Voy a tener un I3 y un X4. Sorry, no sé por qué puse un 5. ¿Sí? Y me están preguntando la razón que hay entre esos dos flujos. Me están preguntando la razón, la razón que hay entre Q4 y Q2. ¿Sí? Entonces yo tengo que encontrar Q4, al menos. ¿Sí? Para encontrar la razón de flujo. Entonces, ¿cómo determino Q4? O sea, N4, X4. X4,1. Con la presión de burbuja. Bien. Si me la dictas, por favor. La presión es igual a X1 por la presión de saturación 1 más X2 por la presión de saturación 2. Ya, ¿y qué valores conozco aquí? La presión, como tiene la temperatura, puedes sacar las presiones de saturación y por el balance de materia, pues eso. Bien. Y suerte se debe despejar aquí 4,1. Joaco, ¿de dónde sacaste ese dibujo de 3,1 y 4,1? De abajo. Ah, es que no está con las corrientes, pero es así. Luego este se separa en dos, donde una se va y la otra se queda. Pero ese detalle, a mí me interesa el condensador nomás. Me interesa lo que entra. Ah, ya, y... Ah, ya. ¿Sí? Ya, pues calcúlenlo. Este lo tengo y las presiones puedo calcularlas. Que alguien calcule la presión 1, otra persona calcula la presión 2 y me las da. ¿Cuánto es la presión 1? Chicos, la presión 1. 14. Te creo.
¿Y la presión 2? Quiero que sepan que calculen las presiones porque eso es un indicador, chicos. ¿Cuánto es la presión 2? 2,504. ¿Se dan cuenta que las presiones de saturación están entre las dos, hacen un rango y el 5 está dentro de ese rango? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué pasa si a mí la presión 2 me hubiera dado 6 y yo estoy a presión 5? ¿Tengo equilibrio? Es que ahí no estás en el estado de agregación. No hay equilibrio. No hay equilibrio. Por eso es importante, porque ¿qué pasa si me hubiera tocado eso? Yo hubiera estado acá y mis presiones están aquí. Significa que hubiera estado vapor y no hubiera habido forma ni composición que me hubiera hecho un equilibrio. Entonces no tiene sentido seguir con el ejercicio porque no voy a encontrar un X que me satisfaga eso. ¿Sí? Pero resulta que ahora sí. Sí puedo. Despejen el X. Y me avisan cuánto les da. Me dio 0,217. ¿Eso? Sí. Bien. Entonces ahora, ¿cómo obtengo el I? No tenéis las dos presiones, la Con duración y la Rocío. presión. ¿Cómo? Hablaron dos personas al mismo tiempo, por eso no escuché. Raúl, Raúl, bien. También se puede con Rocío, ¿no? También, sí. La tengo, la tengo. La tengo. ¿Cuánto les da el I? No, chicos, queda menos. ¿Cuánto les da el I? ¿0,61? 0,6 o 61. Lo que le he dado. Entonces ahora tengo todas las composiciones. Y me piden una razón de flujos. Tengo las composiciones y me piden una razón de flujo. ¿Cómo la calculo? ¿sacar el Z o no? El Z ya lo tengo. Ah, de hecho, sí. Porque Sí, yo sé lo que entra al condensador. Ah, pero si esta es como balance de materia, po, Balance. con los dos balances, por el de líquido y el de vapor. Eso es un balance. Porque yo los balances no los hago por estado. Lo hago por componente. Eso. Hago un balance total. Y hago un balance por componente. Y aquí viene algo importante. Tengo tres incógnitas. No conozco ninguno de los tres flujos. ¿Cómo lo resuelvo?
Base de cálculo. Base de cálculo. ¿Por qué puedo darme base de cálculo? ¿Por qué no me piden un flujo? Me piden una razón. ¿Sí? Como me piden una razón, da lo mismo si yo me doy un 1 o un 100, la razón va a ser siempre la misma. Porque no depende de los números. Es una base de cálculo. Entonces yo me di el número más fácil, 100. 100 va a ser igual a Q3 más Q4, y acá 55, porque es 100 por 0,55, va a ser igual a I3, que lo tengo, 0,61 por Q3, más 0,22, me dijeron. $21,7. 21,7, eso. Q4. Ahí despejo los dos números. Y bueno, despejando los dos números va a ser simple. Ahí necesito, me pedían Q4 sobre Q2. ¿Sí? Y le van a dar el número porque no tiene mucho sentido que lo calculemos. O sea, esto ya saben hacerlo. Supongo. 0,69 me dan. ¿Sí? Perfecto. Todo concuerda. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda de este ejercicio? Chicos, ¿alguna duda con este ejercicio? No, la verdad, pero quizás volver a ver lo del Excel, que igual fue un poco rápido. ¿Volver a ver qué? No, después de ver la ayuntía, volver a ver el Excel, Ah, porque igual fue muy rápido. al final, chicos, eso es resolver un sistema de ecuaciones. Practiquen eso ustedes, onda. Dense ecuaciones simples. No sé, 100 es igual a X más Y. Solo eso. Sí, Ya, sí, no, yo ya lo anterior con el solver y eso, que por ejemplo, igual para un certamen, no sé, quizás los nervios igual hacen que uno meta mal los números, entonces quizás algo más calma. ya. Pero por eso les digo, si es practicar el sistema de ecuaciones con solver. Ustedes pueden resolver infinitas ecuaciones con solver. Le va a tener el mejor resultado. Cuando nosotros ajustamos, ¿se acuerdan que ajustamos para Clausius-Clapeyron con dos ecuaciones? Se dan cuenta que ese es un sistema de ecuaciones nomás porque Clausius-Clapeyron tienen dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Entonces el ajuste va a ser el más preciso que un sistema de ecuaciones. Si tuviera más ecuaciones, si tuviera tres ecuaciones y dos incógnitas, me ajustaría los mejores parámetros que satisfagan las tres condiciones. Y eso ya es más iterar. Pero si tengo las ecuaciones y las incógnitas justas, me va a dar siempre un sistema de ecuaciones nomás. Y me lo va a resolver así. ¿Sí? Ok, pasamos a la pregunta 2. Sí, Ok. Antonio Isla. Dile a alguien que lea, por favor. Cristóbal Vega. Cristóbal Vega, saliste premiado. Ya. Una mezcla de benceno y sus datos, más etilbenceno y sus datos de composición 45%, mol de benceno se alimenta a un separador flash que opera a 760 miligramos de mercurio. Y la pregunta 1 es, determina el rango de temperatura en grados Celsius de operación del separador flash. El dato que me están dando de entrada es que es un Z, un Y, un X. Chicos, el dato que me están dando de Z. entrada. ¿Cómo? ¿Z? Sí. Z. ¿Y lo que sale por arriba? ¿En qué condición sale? En Y y abajo en X. Ok, ya, eso es el separador Fitch. Piensen que es 0,45.
Ahora lo siguiente. Vamos a hacer mi grafiquito de temperatura, que nunca debería estar de más. Y mi Z está aquí, 0,45. ¿Y cuál es la primera pregunta? Repítela, por favor. Esta sería con presión constante, ¿no? Por eso el gráfico así. Sí, sí, porque la temperatura es lo que varía aquí. De hecho, dice presión constante, ¿no? No, pero dice a presión. Opera a presión tanto. ¿Sí? Repite la primera pregunta, por favor. Hay que determinar el rango de temperatura. Ok, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se determinan los rangos de operación? Según las presiones de saturación, vaya a tener un rango de temperatura. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que en este caso hay que sentarse en el, no sé, con ese Z que uno tiene, ver el X y el Y, o sea, los puntos de burbuja y de rocío, y con eso determinar los rangos para ese Z. Bien, explícalo un poquito mejor, pero está bien, yo lo entendí. Pero por si alguien más no entendió, ¿qué vamos a hacer con el Z? O sea, tenemos el Z y vemos cuando es completamente, no sé, agua. Bueno, líquido me refiero. Sí, bien. Entonces, ahí estamos en el punto de burbuja y vemos la operación en ese, que sería el punto de líquido más posible. Y después nos vamos al punto del vapor de por sí, tirando que todo es I, y con eso sacamos en el punto de rocío. Y ahí tenemos Perfecto, los dos rangos de presiones y por ende de temperatura. perfecto. ¿Por qué no los puntos de saturación? Porque los puntos de saturación sería para cualquier rango de composición, desde 0 hasta 1. Pero ahí me dan la composición. Entonces íbamos de aquí hasta acá. Temperatura de rocío, porque arriba es vapor, y temperatura de burbuja, porque abajo es líquido. ¿Quién dijo? ¿Carlos Moraga? A ver si reconocí la voz. Sí. Ya, perfecto. Ok, bien lo que dijo. Entonces vamos a asumir que el Z es igual al X, y por lo tanto, ¿qué ecuación aplica aquí? La de presión de burbuja. La de punto burbuja, presión de burbuja. Va a ser igual a X1 por P1 SAT más 0, ok, más 1 menos X1 por la P2 SAT. ¿Sí? ¿A qué temperatura es lo que estamos buscando? Entonces pueden hacerlo con Solver también. Vamos a ver si aprendemos a usar Solver. Hagan lo mismo. Esto es 760, esto es 45, esto es 55. Calculen la temperatura. Los parámetros de Antoine están dados arriba. Pueden ocupar la misma plantilla que ya hicieron por si acaso. Cambiarle los parámetros de Antoine, cambiarle la composición y se lo para resolver. Ah, y la presión. La misma plantilla que ya hicieron. 2 minutos. ¿Les parece? Para calcular la temperatura. Para la 2.2 usamos Rutherford Rice. Sí. Vale. Rutherford Rice. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, está horrible. ¿Qué es eso de Right for Rice? De ahí lo explicamos. Resolvamos esto primero.
¿Cuánto le dio la temperatura? Chicos, la temperatura. Algún voluntario obligado. José Antonio Miranda. ¿Cuánto da la temperatura? Hola. La tiró a 0. Interesante. Eso puede ser porque te diste una temperatura muy rara. No sé, muy alta o muy baja. ¿Con qué temperatura partiste? ¿Con qué temperatura partiste, José Miranda? Bien, Kenneth. Sí, eso da creo. Daba 104, 100,4, 100,5 me dio a mí. Pero me interesa la persona que le dio 0. ¿Por qué? Yo creo que el rango de la temperatura con la que empezaste estaba muy lejos. O muy cercana a 0 o muy alta. Por eso me interesa saber con cuál partiste. Ok, no hay respuesta. A Kenneth le dio 100,4. ¿A todos les da eso? ¿Los chicos con micrófono? Sí. Todavía no ¿Sí? puedo hacer. ¿Bien? Confirmo. Perfecto. Y la siguiente que nos decía Carlos era asumir que Z es igual a I. Z igual a I. Por lo tanto, acá nosotros también dejamos una ecuación para eso, que era esa de ahí. Y también tenemos plantilla para esto. Nos queda presión igual a I partido en P1 SAT más I2 partido en P2 SAT. Todo esto elevado a menos 1. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Por qué? Porque dijimos que todo ahora iba a entrar como vapor. Calcule la temperatura. ¿Cuánto les da? 120,69 tenemos ahí. 120,69. ¿Alguno concuerda? Ojo las unidades, eran Celsius, creo, para trabajar. ¿Alguno concuerda con eso? ¿Alguno concuerda con Matías Dawson? Dawson se dice, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bien, ¿alguien concuerda con Matías? 120,69. Yo concuerdo. A mí me da 120,7.
Es lo mismo. La aproximación. Ok. Entonces, a mí me dicen que este separador flash, el rango de temperatura en el que puedo operar con esa concentración es de 100 a 100,4 a 120,7. Resuelto. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? Determina la temperatura en Celsius de operación del separador flash. No, esa era la barra. Determina la temperatura de operación del separador flash si la razón entre las corrientes de salida del líquido y vapor es 3. Es decir, el líquido, el vapor, es igual a 3. Es decir, que el líquido es igual a 3 veces vapor y que el flujo total es igual a líquido más vapor. Por lo tanto, el flujo total es igual a 3 vapor más vapor. Y de este modo me da que el vapor sobre el flujo total es igual a 1/4. ¿Sí? Por ende, el líquido sobre el flujo total es igual a 3/4. ¿Sí? La fracción licuada y la fracción vaporizada. ¿Sí? ¿Les suenan esos términos o no? ¿Cómo tuviste el último? ¿El 3/4? Licuada. Sí, pero como lo hiciste, no entiendo. Ah, porque yo sé que la fracción de vapor más la fracción de líquido tiene que sumar 1. Ah, verdad. Gracias. Sí. Ok, entonces vamos a la ecuación de Rex-Rice, que la vieron. No creo que se la sepan de memoria, pero es esta. K1 menos 1 por Z1 partido en la fracción vaporizada por K1 menos 1 más 1 más lo mismo pero con 2 tiene que ser igual a 0. ¿Conocen la regla de la palanca? Oye, tengo una pregunta. ¿Por qué en clase nos dijeron que se restaban esas dos para que fueran 0? ¿Por qué está escrito como sumatorio? ¿Se restaban? Sí, no, pero igual está escrito como sumatoria en la ecuación. Porque cada una por su parte da igual a una. Lo que se resta es esto. Esta es otra forma de Rash-Rice. La sumatoria de X menos la sumatoria de Y es igual a 0. Ah, vale, sí. Así. ¿Sí? Sí. Ya. Trabajando esta ecuación de Rash-Rice, llegamos a ese de ahí. Ah, vale. Aquí vamos a hacer el trabajo. Pero va más o menos por el tema de acá. Creo que se divide por I. Esto lo voy a generar como x1 menos y1 más x2 menos y2. Podrías dividir por i. Formarías el cal menos 1. Pero no me acuerdo bien cómo es. No, pero está bien. Está bien. Tiene trabajo por ahí. ¿Sí? Entonces en realidad esta cuestión es solamente aplicar la ecuación. Porque si se dan cuenta tenemos todo. ¿Cuánto es K1? Justo no lo tenemos. Ok. K1 es igual a I1 sobre X1, ¿no? Sí. Y en el caso de Raúl, solo para el caso de Raúl, yo sé que eso es lo mismo que decir la presión de saturación de A1 sobre la presión total, ¿o no? Sí. Y si se dan cuenta, todo se me reduce a eso. ¿Por qué? Porque ahora necesito la presión 1 de saturación sobre la presión total, que la tengo, menos 1, por Z1, que es un número, 0,45, más P2, menos 1, por Z2, que es 0,55, no alcanzó. Hay una forma de recortar esto para moverlo. No me acuerdo.
Eso es un 55. Todo eso dividido en la fracción vaporizada, un cuarto de lo mismo. P1 sobre P, dependiente de la temperatura, menos 1, más 1, y acá me equivoqué, no sé por qué uso eso. Un cuarto, P2, P, menos 1, más 1. ¿Sí? Entonces tiene que ser igual a 0. Entonces, se dan cuenta, hay 4 presiones de vaporometría, lo cual dificulta mucho resolver esto a mano, pero con Solver siempre puede. ¿Qué le aconsejo yo? Como saben que aquí hay un equilibrio, usen una temperatura que puede ser esa, o puede ser esta otra, de referencia, ¿ok? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Más cercana a qué temperatura creen que va a estar? ¿A la de 100 o a la de 120? ¿Y por qué? A la de 100 yo diría, ¿Por qué? porque hay más fracción licuada que vaporizada. Exacto. Debería estar más cercana a la de 100 porque la fracción licuada es 3 con respecto a la fracción vaporizada. 3 sobre 1, o 3 cuartos y el otro un cuarto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa es la temperatura del líquido. Pueden variarla un poquito si quieren, o sean solamente la del líquido. Y calculen la temperatura de esta mezcla. Me dicen cuánto les da. Un poquito de acá. Ahí sí. Voy a comer esto, ¿no? Para que quede bonito. Mientras ustedes calculan. Ahí para que les quede bonito en el video. ¿Cuánto les da? A ver, alguien respondió en el chat, ¿no? Chicos, ¿cuánto les da? A ver, ¿algún nombre? Raúl Cabello. Pia Lister. Michelle Araya. Fabiana lo saco. Ok, gracias por la respuesta. Matías Gutiérrez.
¿Quién más? Benjamín Araya. Cristian Ramírez. ¿Alguno que responda? Está bien, lo saco. ¿Qué les falta? ¿Muy larga la ecuación? ¿O no les converge? Que yo me atrasé porque me daba 0 también y caché mucho después porque entonces recién estoy viendo esto. ¿Qué fue la unidad? Había puesto 45 en la composición y no 0,45, por eso no cachaba cuál era el error. Ah, errores clásicos. Aprovechen de equivocarse ahora porque en el certamen si les da 0 y ya tienen experiencia diciendo, reviso la composición, van a avanzar bastante más rápido de que si no se equivocan. Es bueno equivocarse, sobre todo ahora. ¿Cómo van? ¿A la LA, chicos? Ya, le voy a dar la respuesta. Pero traten de sacarlo ustedes. A mí me da 105,9. Sáquenlo. Celsius. Y les pregunté antes, ¿conoce la regla de la palanca? No. La regla de la palanca es lo siguiente. Yo tengo un Z acá y se me separa en 2. ¿Sí? Esa te la enseñan en M&M. No, aquí también. Deberían enseñarlo. O sea, que es una herramienta en realidad, como solver, es algo que aprendes. Líquido y vapor, ¿cierto? Porque el vapor, la temperatura está arriba y el líquido está abajo. Si ahí me dicen que la razón entre el líquido y el vapor es 3:1, esta longitud tiene que ser 3 y esta longitud tiene que ser 1, o múltiplos. 1,5 y 0,5, 30 y 10, pero que se me cumpla esa proporción. Entonces, yo esta temperatura pues la sacaba de manera gráfica si hubiera tenido el gráfico. Yo me voy en 0,45 y busco a qué altura consigo esa proporción. Y esa altura es la temperatura. ¿Sí? Practiquen eso igual. Les sugiero, ustedes tienen la presión de saturación. Grafiquen un rango de temperaturas, obtengan esta gráfica. ¿Saben obtener esta gráfica, cierto? Con la información que tienen. Tendréis que hacer correr las composiciones para el rocío y para la burbuja, ¿no? Exacto. La composición y o la temperatura. ¿Qué temperatura tengo aquí? Bueno, donde el compuesto 1 sea puro. Es decir, la presión de saturación sea igual a la presión. ¿Y cómo obtengo esta de acá? La presión 2 sea igual a la presión. Ahí obtengo la temperatura. Me doy un rango de temperatura, gráfico esto, y en 0,45 empiezan a buscar dónde se cumple esta proporción.
Si pueden imprimir el gráfico y hacerlo con una regla, mejor. Si no pueden hacerlo, háganlo con las líneas de Excel. Y empiezan a ver. Pueden graficar una curva de 0 a 1 con respecto a una temperatura variable, y la temperatura la van variando. Prueban en 102, le va a dar acá. Miden los puntos desde 0,45, disculpa, desde 0,45 hasta acá y 0,45 hasta allá. Y si no se le genera la proporción 3:1, buscan otra temperatura, más arriba. Si se dan cuenta, este valor de acá va creciendo y este se va achicando. Si la proporción les da 1:3, por ejemplo, tengo que aumentarla. Si la proporción les da 4:1, tengo que disminuirla. ¿Sí? Practiquen eso, regla de la palanca. ¿Ok? ¿Alguna duda de Rutherford Rice? ¿Y regla de la palanca en sí? Parece que no. Oye, yo tengo una duda con Rutherford Rice. ¿Esa es la única forma de calcular la temperatura? Porque me acuerdo que cuando calculamos como la presión, onda en el caso contrario de temperatura constante y presión fija, uno ahí podía calcular la presión despejando nomás, con Raoult. Pero acá no, como que tenemos todos los datos, pero no se podía calcular de una forma más fácil. No. No, porque... ¿Cómo calculaste con Raúl la presión? Si no tiene las composiciones. Porque tiene el Z, no tiene las composiciones XY. Ah, eso es. Ya sí, eso es. O sea, claro, porque tenéis el Z, pero te dan el K, ¿o no? No, no te dan el K. No, pues el K no te lo dan. Pero resulta que en Raúl el K es presión de saturación sobre P. Ya sí, eso era así, porque me acuerdo que te dan, ya, probablemente en ese ejercicio te dan el K. Acá lo usáis nomás. Ya. Claro, con el K y Raúl podía encontrarlo al tiro, porque el K va igual a la presión de saturación sobre P. Y si tienes el K y tienes P, puedes despejar la P de saturación. O si tienes P de saturación, puedes despejar P. Sí, con el K sale al tiro. Sí, es que Bueno. pensé que te habían dado el K, pero no, pues no, lo usamos nomás y lo escribimos en la ecuación. Y ahí sí. Oye, una pregunta, ¿cómo fue que usaste el dato que te decían que 3 veces lo de vapor era líquido o algo así? ¿Esa relación que te daban? ¿Cómo fue que lo usaste? Rutherford Rice me pide esto, la fracción de vapor sobre el líquido, sobre el flujo total, ¿cierto? Sí. Entonces yo hice un Sí, sí. balance de masa. Dije, el flujo total es igual al líquido más el vapor. Y el líquido es igual a 3 veces el vapor. ¿Sí? Sí. Ah, ya, y ahí Entonces donde despejé sacas. y llegué a mi fracción de vaporizado. Vale. Y donde sale B sobre F, metiste un cuarto, ¿cierto? Sí. Sí. Vale, gracias. ¿Bien? Ya chicos, voy a dejar de grabar.